Hola, bienvenidos al episodio 125 de Cannabis Hispano. Soy Rafa García y, por supuesto, como siempre, te invito a que visites www.cannabishispano.com, donde encontrarás todas las emisiones de este podcast. En nuestro tema principal hablamos de las diferencias que existen entre cannabis índica, sativa e híbrida. Pero antes de eso, quiero contarte un par de noticias interesantes. Bueno, para todos los que están siguiendo el culebrón de Juicy Fields, la compañía de inversiones en e-growers de cannabis afirma que reembolsará a sus inversores. Además, en Canadá está en camino de invertir 200 millones anuales de dólares canadienses para los veteranos. En Nueva York, las ventas de cannabis comenzarán a finales de 2022. Y en Los Ángeles, California, el cannabis está subiendo de precio. Bien, entonces comenzamos con el detalle de nuestros titulares. La compañía Juicy Fields promete comenzar un proceso formal para reembolsar las inversiones de capital a todos los e-growers afectados que hayan invertido fondos con Juicy Fields. La plataforma de financiación colectiva de cannabis colapsó a principios de julio, desviando millones de inversiones de su billetera criptográfica, y recientemente publicó un comunicado diciendo que tiene la intención de reembolsar a sus inversores. Quienes controlan la empresa actualmente tienen millones de dólares en su bolsillo después de que Juicy Fields dejara a los e-growers en todo el mundo sin poder acceder a los activos que tenían en el sitio de la compañía. A principios de julio, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania prohibió a Juicy Holdings BV ofrecer inversiones de capital en forma de inversiones en plantas de cannabis, debido a una violación de la ley de inversión de capital de ese país. Juicy Fields no proporcionó los alegatos requeridos y retiró sus productos de la venta, por lo que recibió una multa de 1 millón de euros de la autoridad alemana. Varios miembros del personal de Juicy Fields se declararon en huelga después de no recibir salarios, lo que llevó a los inversores que pagaron sus inversiones en moneda fiduciaria o en las criptomonedas Bitcoin, Ethereum o Tether a intentar recuperar sus fondos, solamente para descubrir que sus cuentas estaban bloqueadas. En una carta vista por Cannabis Wealth, el director ejecutivo Willem van der Merwe afirma que los cambios técnicos sugeridos por la autoridad alemana llevaron al cierre del sitio, que podría volver a funcionar en agosto de 2022, es decir, este mismo mes. Bueno, y hablando de Nueva York, muy buenas noticias para todas las personas que le siguen la pista al desarrollo de esta industria en Nueva York. Para fin de año, los neoyorquinos podrán comprar legalmente cannabis para uso recreativo o adulto, y los dispensarios que venden esos productos serán propiedad de las personas más afectadas por las duras leyes contra las drogas en Estados Unidos. A medida que se desarrolla la industria del cannabis en ese estado, que se estima generará miles de millones de ingresos fiscales, los funcionarios de Nueva York pretenden evitar lo que sucedió con la legalización en otros estados de la Unión Americana, donde quienes ingresaron al mercado eran quienes tenían los medios existentes para iniciar esos negocios. Esto significó que las comunidades de color de bajos ingresos, las que son o fueron más afectadas por la guerra contra las drogas, literalmente quedaron fuera del negocio. Vamos a enfrentar esas barreras de frente, dijo Chris Alexander,
director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Cannabis del estado de Nueva York, a USA Today. No vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el mercado. No vamos a esperar para ver cómo la gente tiene la oportunidad de participar, dijo. Los neoyorquinos pronto tendrán entonces que navegar por una variedad de licencias de cannabis, fondos para iniciar negocios y políticas destinadas a abordar prácticas racistas históricas en la aplicación de esta ley. Bueno, y siempre en Estados Unidos, al otro lado del país, en Los Ángeles, California, el cannabis está aumentando de precio. La empresa de medición de opinión Green Growth realizó una encuesta de un mes en el verano de 2022 en el que hicieron preguntas a los operadores de negocios de cannabis en California, preguntando sobre los impactos de la inflación en sus operaciones de cannabis. Según sus hallazgos, una de cada 4 negocios informó que planeaba aumentar los precios de sus productos de cannabis en un futuro cercano o inmediato para combatir el aumento de los costos inflacionarios. De los encuestados que participaron en la encuesta, valga la redundancia, más del 50% cree que el entorno comercial del cannabis ha disminuido considerablemente en los últimos 12 meses. Bueno, y en Canadá se invertirán cerca de $200 millones canadienses anuales en cannabis para veteranos. El gobierno federal canadiense está reembolsando a un número récord de veteranos por su marihuana medicinal. Nuevas cifras muestran que Canadá desembolsó más de $150 millones en el último año fiscal, más del doble de la cantidad de hace solo 3 años. Las cifras de la Oficina de Asuntos para Veteranos de Canadá muestra que el gobierno está en camino de gastar casi $200 millones en el año fiscal que comienza en 2022, ya que miles de ex miembros del servicio le piden al gobierno que pague por su cannabis cada año. Esta demanda de marihuana medicinal entre los veteranos de Canadá ha aumentado desde que entró en vigor una decisión judicial que exigió que el gobierno proporcione un acceso razonable a la droga cuando lo autorice un profesional de la salud. La demanda continuada ha provocado nuevos pedidos de más investigación sobre los beneficios médicos del cannabis, que según los expertos y defensores aún es una tarea pendiente. También han planteado preocupaciones sobre el uso de la marihuana por parte de los veteranos para evitar lidiar con su trauma psicológico y la necesidad de más apoyo para el asesoramiento y el apoyo de entre sus mismos compañeros. Amigos y amigas, quiero recordarles que este podcast es patrocinado por www.stellarmediastudio.com. Claro, por supuesto, te lo repito, www.stellarmediastudio.com. Si estás por lanzar tu emprendimiento o tienes una marca que está despegando y necesitas fotos de productos, asesoramiento sobre uso en redes sociales, creación de artículos para tu blog, o buscas cómo potenciar tus ventas en línea, date una vuelta por stellarmediastudio.com. El sitio está en inglés, pero llena el formulario y recibe una cortesía de 30 minutos para analizar tu caso. Bien, y en nuestro tema de hoy hablamos sobre las diferencias generales entre cannabis indica, sativa e híbrida.
Bueno, antes de entrar de lleno al tema, hay que decir que estas diferencias, por supuesto, son generalidades, las que describiremos a continuación. Obviamente, el uso y la frecuencia con que varios términos se usan en la industria del cannabis está cambiando para ser cada vez más específico. Así es que, amigos y amigas, recuerden, ese es un tema general de referencia, no pretende ser escrito en piedra. Dicho esto, hay que decir que las cepas de cannabis se conocen generalmente como sativa, índica o híbrida, y de acuerdo a eso tienen diferentes efectos. Hay un mar infinito de opciones con las variedades de cannabis, pero ¿cuál es la diferencia entre una índica, una sativa o una híbrida? Bien, si alguna vez has examinado las variedades de cannabis o las has adquirido en un dispensario, es posible que hayas notado 3 categorías en las que los productos se clasifican comúnmente, como ya lo hemos dicho, índica, sativa o híbrida. La mayoría de los consumidores de cannabis usan estas categorías cuando deciden los efectos que pueden sentir, es decir, lo que están buscando para lograr llegar a esos efectos. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estos efectos? Bien, en general, la mayoría de las personas se refieren a las índicas cuando piensan en variedades relajantes y sedantes, y a las sativas cuando piensan en variedades de cannabis estimulantes y enérgicas. Las híbridas o híbridos se encuentran en algún lugar en medio de este espectro y pueden inclinarse más hacia cualquiera de los dos tipos. Sin embargo, esta línea de pensamiento, como dije anteriormente, no siempre es precisa. A medida que la investigación sobre cannabis continúa expandiéndose, queda claro que los cannabinoides y los terpenos en una variedad determinan los efectos, los sabores y el aroma. A veces una variedad índica no te dará esa clásica sensación de relajamiento, mientras que algunas sativas no serán siempre tan estimulantes como otras. Entonces, ¿dónde se originan estos términos? Bien, sativa e índica son términos que originalmente describen diferentes especies de plantas de cannabis. La evidencia más temprana del consumo humano de cannabis, vamos a decir que se remonta a Asia y Oriente Medio antes de trasladarse a otras partes del mundo y continuar su evolución. Las plantas se adaptan a su entorno, lo que crea las diferentes formas en las que crecen las plantas o en las que han crecido las plantas de cannabis. Las sativas se adaptaron a un ambiente un poco más húmedo y se desarrollaron en plantas altas y larguiruchas. Las índicas, por otro lado, evolucionaron para sobrevivir en climas secos, haciendo que las plantas fueran más bajas y robustas para minimizar la pérdida de agua. Hablando sobre la genética del cannabis, esta fue distinguida por primera vez por el científico llamado Carl Linnaeus en 1753, nombrando a la planta Cannabis sativa L, con la inicial indicando su apellido, L. Originalmente se creía que el cannabis era un tipo de planta hasta 1785, cuando Jean-Baptiste Lamarck identificó la Cannabis indica Lam en la India como una versión diferente del cannabis. Con el tiempo, estos términos se simplificaron a sativa e índica. La mayoría de los consumidores de cannabis utilizan estos términos comúnmente para distinguir las sativas que dan un subidón enérgico y estimulante, y como dije anteriormente, a las índicas que ofrecen quizás una sensación suave y relajante. Sin embargo, los terpenos y los cannabinoides como el THC o el CBD son más directos a la hora de definir los efectos reales que experimentarás con una variedad u otra de cannabis. Los dos cannabinoides a los que se hace referencia con más frecuencia, como dije, son el THC y el CBD, siendo el primero el que puede considerarse como psicotrópico y el segundo, digámoslo así, no intoxicante.
Hay docenas de cannabinoides diferentes y cada uno tiene un conjunto diferente de efectos. Si quieres conocer más sobre la diferencia entre flavonoides, por ejemplo, y terpenos del cannabis, te dejaré un link en las notas de este episodio número 115 para que puedas entender un poquito más de qué estamos hablando. Bien, entonces, ciertos cannabinoides también pueden interactuar entre sí a través de los receptores de los cannabinoides que tenemos en el cuerpo, o en general todos los vertebrados tenemos un sistema endocannabinoide. Por ejemplo, el CBD se une a los mismos receptores que al THC en algún momento, por lo que muchas personas elegirán productos con un nivel equilibrado de cada cannabinoide para obtener un efecto más suave que un producto de THC de alta potencia. Del mismo modo, los terpenos contribuirán directamente a los efectos de una variedad de cannabis. Los terpenos son aceites que se encuentran en muchas plantas, frutas y flores, y actualmente se conocen más o menos 20,000. En el cannabis, hasta el momento se han identificado más de 100 terpenos. Comprender los diferentes efectos, aromas y sabores de los terpenos te ayudará a encontrar un producto que se adapte más específicamente a tus intereses y necesidades, y puedes, por supuesto, obtener más información sobre los más comunes. Ok, hablemos un poquito más detenidamente, pero brevemente, sobre las índicas. Por lo general, las cepas índicas, como dije, te harán sentir más relajado y tendrán efectos sedantes. Las índicas también se consideran comúnmente como variedades más adecuadas para relajarse al final del día o quizás antes de acostarse. Las sativas. Las sativas generalmente ofrecen un tipo de subidón estimulante y energético. Por lo general, se asocian con la entrega de un conjunto de efectos creativos y que invitan a la reflexión, más adecuados para los consumidores que buscan hacer algo mientras están bajo los efectos de la hierba. Si buscas una cepa para fumar durante el día o que te dé un poco más de subidón mental, más que una sensación corporal, es probable que las sativas sean el camino a seguir. Ok. Entonces, ¿de qué van las híbridas o híbridos? Los híbridos son un término medio entre las cepas sativa e índica. Yo sé, puede ser que resulte un poquito complicado entenderlo, pero en ese espectro están los híbridos. Muchos dan una sensación de, digamos, 50-50 entre los dos tipos de cepa, pero también puedes encontrar híbridos de dominancia índica e híbridos de dominancia sativa. Estas cepas siguen siendo híbridas, pero se inclinarán un poco más hacia uno u otro de los tipos. Casi todas las cepas de cannabis de la nueva era son híbridas que fueron creados por cultivadores que cruzaron en algún momento las cepas autóctonas originales. Estamos hablando ya de la década de los 70. Entonces, usar los términos sativa, índica e híbrida te ayudarán un poco a navegar un poco más fácilmente por la industria del cannabis, pero nuevamente son términos vagos que no determinan directamente los efectos. Si bien los consumidores de cannabis deberían centrarse más en los terpenos y los cannabinoides, el uso de los términos índica, sativa e híbrida son términos como un buen punto de partida para comprender los diferentes productos disponibles en el mercado. Como siempre lo digo, hay una multitud de formas en que el cannabis puede ayudar a diferentes personas, y parte de la misión de este podcast es ayudarte a comprender qué es el cannabis y cómo puedes usarlo como medicina, pero también como parte de tu estilo de vida. Recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y por favor déjanos tus comentarios o sugerencias. Recuerda, Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de marihuana o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Consulta a un profesional de la salud si consideras usar cannabis.